Muy buenos días, muy buenos días. Les habla Paola Huelva de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, obra de la Arquidiócesis de Bogotá. Desde nuestra rectoría y el equipo de comunicaciones y la Oficina de Relaciones Interinstitucionales de la Unimonserrate, les extendemos un fraternal saludo y les damos la bienvenida al Coloquio Internacional Análisis de Contextos Socioeducativos, que inició el día 16 de octubre y finalizará este viernes 23, en el que participarán ponentes de distintas instituciones de Argentina, Bolivia, España, Italia y Colombia. El tema que hoy nos convoca es la dimensión espiritual de la resiliencia, dinámicas educativas de la familia ante las crisis. Sean todos ustedes bienvenidos. Algunos puntos de reflexión se van a abordar, temas como la resiliencia, familia y dimensión espiritual. Sin más preámbulos, les comento la metodología para este espacio. Tendremos una ponencia principal y al final un espacio para la disertación y la construcción. Recuerden que pueden ubicar sus preguntas a través del chat de Facebook y que desde allí iremos enlazando para el ponente. Dentro del mismo chat hemos fijado un link de inscripción para la participación. Agradecemos que por favor lo diligencien. Procedo entonces a presentar a nuestros invitados. Nuestro ponente principal, Padre Jonier de Jesús Montoya Castaño, es sacerdote, párroco, docente de teología e investigador unimonserrate.
sus intereses en teología del matrimonio y la familia, pastoral familiar, reflexión sobre la experiencia religiosa, proyecto de vida, las líneas de investigación. Ha estudiado la licenciatura y doctorado en ciencias teológicas sobre el matrimonio y la familia. Es egresado del Instituto Juan Pablo II de Roma. Nuestra moderadora, Ivonne Xiomara Gómez Aguilar, licenciada en Psicología y Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional y especialista en Educación y Orientación Familiar de la Unimonserrate, con experiencia de más de 7 años como psicoorientadora escolar y docente de orientación vocacional y profesional. Es coordinadora de la Red de Orientadores y asesora psicológica del Sistema Educativo de la Arquidiócesis de Bogotá. Además, se desempeña como docente de la especialización en Educación y Orientación Familiar, profesional en Proyección Social y ORI del Instituto de Estudios en Familias de la Unimonserrate. Sean ustedes bienvenidos. Les invito entonces a dar inicio al conversatorio de hoy. Buenos días para todos y todas. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro segundo día del Coloquio Internacional, Análisis de Contextos Socioeducativos, con el tema Dimensión Espiritual de la Resiliencia, Dinámicas Educativas de la Familia ante la Crisis. Hoy nos acompaña el padre Jonier Montoya, quien es el director del Centro Teológico Pastoral en Familia, Papa Francisco, quien se desempeña como docente e investigador del Instituto de Estudios en Familia y de la Escuela de Ciencias Humanas y Sociales de la Unimonserrate. Sin más preámbulos, padre Jonier, bienvenido. Y para comenzar quisiera preguntarle qué concepciones se han construido sobre resiliencia y cuáles son esos puntos de encuentro que permiten desde distintos ángulos hablar sobre resiliencia. Muy buenos días, Ivonne, buenos días para todos y todas. Es un gusto poderlos acompañar en esta ocasión a partir de una reflexión que tiene una raíz, digamos, personal en cuanto a ejercicio como sacerdote y obviamente también en el campo de la academia. Para responder a la primera pregunta que hace Ivonne sobre el concepto de resiliencia, podemos decir que este ha sido interpretado, y lo es en la actualidad, desde distintos marcos conceptuales, que lo ubican tanto en un horizonte personal, un ámbito personal, como social. Hay un detalle particular del término resiliencia, y es que en su origen latino significa retroceder, mirar hacia atrás, saltar, es decir, ser capaz de generar una tensión dinámica bajo la posibilidad de una transformación, es decir, de un impulso, un retraerse para impulsarse nuevamente. Y entonces en este aspecto, la resiliencia puede verse de manera general como una capacidad o una habilidad del sujeto, que depende también de sus interacciones. Si bien es un conjunto de habilidades personales que le posibilitan interpretar los acontecimientos, particularmente dramáticos, densos de la existencia, siempre está en relación con un entorno de aprendizaje. Por eso podemos decir que este concepto como tal implica en un primer momento el redescubrimiento de las capacidades del sujeto, en una dinámica mucho más propositiva, mucho más amplia, pero también en un entorno educativo. Padre, de acuerdo a lo que su merced manifiesta, ¿por qué hablar de espiritualidad y no de religiosidad? Sí, aquí el elemento importante de la resiliencia, y me toca retomar la pregunta anterior, y es que el término resiliencia se volvió un término de moda. Si uno hace un análisis, una revisión somera sobre el concepto, uno descubre la amplitud en la concepción del concepto y sobre todo las diversas miradas que hay sobre este término.
haciendo un rastreo brevemente, uno descubre que este concepto ha sido abordado desde la física, posteriormente desde la psicología, posteriormente con algunas implicaciones en las terapias o acompañamiento en el campo de la salud, y posteriormente en el campo de la pedagogía y de la educación. Y entonces en esa transición el concepto comienza a ser abordado también incluso por las ciencias sociales y la teología, siendo un concepto que tiene que ver con la espiritualidad, es decir, con la concepción del sujeto dentro del todo. Es decir, una concepción rica del sujeto, una mirada del sujeto desde toda su riqueza. Por eso, el término resiliente se deja, digámoslo así, interpretar, leer desde distintos ángulos, desde distintas ciencias, desde distintos enfoques, para decirlo de alguna manera. Y en ese punto decimos que la resiliencia indica un carácter dinámico del sujeto, indica que podemos aprender a ser resilientes con un discurso marcadamente proactivo y performativo. Y en ese sentido, la resiliencia se convierte en un recurso de la espiritualidad. Es decir, si la resiliencia implica todos los recursos del sujeto como capacidad de afrontamiento y de capacidad de leer su vida, narrar su vida, resignificar su existencia, el sujeto utiliza todos los recursos y uno de estos recursos es la resiliencia. Pero a su vez, la resiliencia bebe desde las distintas capacidades del sujeto, ámbitos internos del sujeto. Y aquí es importante entender entonces que una de las fuentes de esa resiliencia, que es la postura, que es la propuesta de este ejercicio reflexivo, es la espiritualidad, diferente de la religiosidad o diferente de la religión como tal. Y aquí es donde se entronca esta segunda pregunta. Y es ¿por qué espiritualidad y no religión, por ejemplo? Cuando nosotros hablamos de religión, hablamos de uno de los elementos espirituales, pero estructurados de forma organizada, que depende de jerarquías, de normas, de ritos, de aspectos mucho más comunitarios. De hecho, sobre esto ha trabajado mucho Charles Taylor, en una manera de comprender la espiritualidad en la actualidad, porque se piensa que el sujeto moderno es menos espiritual. Y realmente hay una búsqueda espiritual muy grande. A lo mejor sea menos religioso, es decir, cada vez se separe, se aísle de las estructuras grandes, milenarias de las grandes religiones, pero sigue siendo espiritual. Entonces, en ese orden, la espiritualidad difiere de la religión en cuanto a emancipación, digamos, de las grandes estructuras, sabiendo que la espiritualidad es un componente de la religión, pero la espiritualidad permite un ejercicio distinto, es mucho más maleable, más personal, más íntimo, no requiere las estructuras, no requiere necesariamente el condicionamiento de ciertas normas que después deriven en ciertas conductas. Eso depende del sujeto. Entonces, por eso en la actualidad es mucho más fácil hablar de espiritualidad que de religiosidad. De hecho, muchos se consideran espirituales, pero no religiosos. O más bien, se consideran espirituales en su manera de pensar, en su búsqueda de sentido, en el horizonte de trascendencia, pero no se circunscriben a ninguna religión particular. Perfecto, padre. Entonces, nosotros aquí haríamos referencia dentro de este conversatorio a la dimensión espiritual de las familias, ¿sí? ¿A qué hacemos referencia, padre? Cuando nosotros proponemos esta reflexión, obedece a dos ámbitos. Un ámbito que tiene que ver con un ejercicio académico e investigativo. Recientemente, con algunos profesores de la Unimonserrate, hemos desarrollado una investigación sobre la relación que hay entre la experiencia religiosa y las pautas de crianza. Es decir, cómo hay una relación profunda entre una tradición religiosa que vincula la vida familiar
cómo hay unas creencias que se desarrollan al interno de estas y cómo estas generan un comportamiento. En ese orden, podemos decir que hay una manera de entender las relaciones de la familia como generadoras de resiliencia, y esto está mediado por algunas creencias, por algunos vínculos espirituales. Y esto me permite esencialmente introducir un tema que es un poco, digamos, más extenso, un poco más largo, pero es necesario presentarlo en este horizonte. Y tiene que ver cómo comprendemos al sujeto, en este caso, al sujeto como un todo. Es decir, antes de hablar de esas pautas, de esos dinamismos que se generan en la familia por causa de su religiosidad o de su espiritualidad, es necesario vincular y precisar que es la intención de este ejercicio, de este diálogo, y es reivindicar el lugar de la espiritualidad al interno del sujeto. Es decir, hay una dimensión espiritual de la resiliencia, pero para esto es necesario ver al hombre como un todo. Hay una visión holística del hombre y hay una visión fracturada del hombre. Hablar de una dimensión espiritual de la resiliencia implica ver al hombre como un todo, es decir, una mirada multidimensional, una mirada integral del sujeto. A propósito, hay un texto del teólogo Olegario González de Cardedal que dice en su texto Teólogos para qué, y enfatiza en la siguiente expresión: el hombre es un amasijo de necesidades físicas, biológicas, sociales, morales, espirituales y religiosas, diferentes entre sí, religadas y articuladas. Todas ellas deben ser reconocidas y respondidas tanto en el orden personal como en el orden social. El hombre necesita pan y agua, aire y luz, belleza y amor, justicia y esperanza. Cada una de ellas cumple una función directa, pero a la vez colabora en la realización de las demás, porque ésta está afectada de la insatisfacción del órgano cuando se le separa del organismo. Todas ellas deben encontrar en la sociedad apoyo, defensa y cultivo. Cierro citación. Esta alusión del teólogo Olegario nos permite entender precisamente que el sujeto no solo se ocupa de cosas materiales, el sujeto se ocupa de un universo que es mucho más rico, que es mucho más grande, que es externo y que es interno, que es el presente, pero que es el futuro, pero a su vez dentro de un horizonte mucho más amplio, que es el origen de la existencia y la destinación última. En ese orden, esta propuesta sobre la relación entre espiritualidad y resiliencia apunta a recuperar un aspecto olvidado o que al menos no ha sido suficientemente desarrollado y trabajado. Es muy evidente en las familias, pero en ocasiones no es tan común en la escuela. Y es recordar la importancia de la espiritualidad en la vida de las personas. Sobre esto se ha escrito mucho, se ha trabajado mucho. Y esto responde a una crisis que fue generada a partir de la fractura del sujeto, especialmente en un pensamiento de Descartes donde separa al ser pensante del resto de su relación con el mundo. Y entonces genera una fractura del sujeto. Fracturar no permite comprender y no permite aprovechar todos los dinamismos de los que el sujeto dispone para definirse, para comprenderse, para salir adelante. Precisamente, frente a esa crítica del dualismo, de la división del sujeto, responde particularmente la psicología con personajes muy concretos como William James, Erich Fromm, por ejemplo, Viktor Frankl, que precisamente en sus teorías, en sus discursos, vuelven a posicionar la visión integral del sujeto, teniendo en cuenta una parte somática o corporal, que así se le llama de manera general. A esta se le reconoce la parte anímica o anímica o psíquica, y junto a esta, en el caso particular de Viktor Frankl, coloca la dimensión no ética o espiritual. Y si bien él no vincula el término espiritual o lo religioso,
y no necesariamente a una creencia en algo superior, sí lo vincula a un horizonte de sentido que alarga la existencia y la propone en un horizonte mucho más amplio que la propia concepción del sujeto en el momento concreto. Todo esto da paso precisamente a lo que después nosotros, especialmente en el campo educativo, hemos podido desarrollar en una comprensión rica de lo que implica el acto educativo y del sujeto que está al frente. Y es la comprensión de las inteligencias, de las capacidades del sujeto. Y hablando de inteligencias, valdría la pena, no entro en detalles, pero valdría la pena recordar pues toda esta elaboración de Gardner sobre las inteligencias múltiples a finales del siglo pasado, con un énfasis particular, que el mismo Gardner en un primer momento propone 7 inteligencias y posteriormente él propone otras 2. Una de ellas tiene que ver precisamente con la espiritual. No lo llama propiamente espiritual, duda de que ese sea el nombre correcto, pero sí lo llama inteligencia espiritual y está vinculado, lo llama inteligencia existencial y está vinculado a lo espiritual y está vinculado de alguna manera a lo ético y a lo moral. Sabemos que precisamente Gardner, al introducir esta riqueza en la comprensión del sujeto, no solo reducido a un aspecto no ético, racional, sino todo el conjunto de relaciones y de disposiciones con las que el sujeto cuenta, le debemos a Goleman principalmente hablar de la inteligencia emocional. Y esto, a su vez, nos ha permitido posteriormente, concretamente en el campo de la educación, defender, según el discurso de Eduardo Galeano, que somos seres sentipensantes, es decir, hay una relación profunda entre nuestra capacidad, nuestra facultad de razonar, de pensar, pero cómo esta está en relación directa con los afectos, con las emociones, con lo que amamos, con lo que sentimos. Y es aquí donde podemos dar un último paso, y es de las inteligencias múltiples a la inteligencia emocional, y de la inteligencia emocional a la inteligencia espiritual, que es un nuevo tema que se está acuñando dentro del discurso incluso pedagógico. Hay un autor bastante representativo, por decir el más representativo al respecto, que es Francis Torralba, que tiene un libro sobre la inteligencia espiritual. No es el único que habla del tema, pero es uno de los personajes más significativos. Y él dice que la inteligencia no se corresponde exclusivamente con la actividad cognitiva racional, porque al hombre le vienen en su comprensión la necesidad de redescubrir sus múltiples dimensiones, y cada una de estas dimensiones pues tiene que ver con una inteligencia específica. Por tanto, esta inteligencia espiritual lo que hace es reconocer no solo la afectividad del sujeto, sino la interioridad, como el deseo de búsqueda de sentidos. Es decir, como el deseo de ir a la profundidad del ser, de comprender el sentido de quiénes somos, por qué hacemos lo que hacemos, por qué evitar ciertos comportamientos o realizar otros. Y aquí ya comienza a determinarse, a precisarse que precisamente el sujeto se ha hecho preguntas de todo tipo. Preguntas antropológicas, escatológicas, estéticas, éticas, preguntas metafísicas. Es decir, el hombre se preocupa de necesidades espirituales, el hombre busca sentido, el hombre necesita comprender no solo su lugar en el mundo, sino al interno de sus relaciones, cuáles son aquellas que configuran un sentido que permita que una vida sea mejor que otra, o porque un modo de vivir respecto a otro. De esa inteligencia espiritual derivan precisamente, sin ser un monopolio de las grandes religiones, pues los grandes sentimientos, que los llamamos sentimientos desde un ángulo, pero que en el fondo termina siendo una comprensión del carácter sagrado de la realidad, por ejemplo. De ahí derivan comportamientos virtuosos que normalmente se les llama ética o moral, según la dimensión filosófica o teológica. Y de ahí los grandes principios que mueven al ser, que mueven sus comportamientos y sus opciones, como el perdón, la gratitud, la humildad, la compasión.
que ya no tiene que ver solo cómo se comprende el sujeto, sino cómo comprende sus relaciones con el entorno. Todo esto entonces nos permite abordar este gran tema de la resiliencia, si bien cabalgando muy rápidamente, pero nos permite ubicarlo dentro de este conocimiento del hombre, y específicamente el conocimiento del hombre en cuanto a ser relacional y multidimensional. Listo, padre. Y desde esa mirada holística y macro que su merced nos está presentando acerca de la resiliencia y del vínculo con la dimensión espiritual, ¿cuáles han sido esas dinámicas educativas de las familias ante las crisis que se han trabajado desde la espiritualidad? ¿Sí? Ya su merced nos ha dado elementos importantes, no solamente desde las teorías que se han desarrollado, pero también el uso también de diferentes elementos propios de los sujetos, como el pensamiento crítico, también esa posibilidad de que sea garante y pueda determinar qué está bien y qué está mal. Entonces, ¿cuáles son esas dinámicas educativas de las familias, padre? Sí. Debo ubicar un poco el contexto de esta postura para responder, y tiene que ver, lo decía al inicio de manera somera, pero tiene que ver con una práctica personal, por lo que soy, por lo que hago, en el campo pastoral específicamente, pero también con el campo educativo, donde he podido ver, reconocer más bien, cómo la espiritualidad se convierte en un factor de resiliencia. Y aquí tengo que precisar algo. Esto visto de una manera muy positiva y muy propositiva, porque reconociendo un poco diversas críticas que se le hacen a la espiritualidad o la religión, también la religión puede presentar ciertas dificultades en la generación de resiliencia del sujeto, es decir, puede impedir en ciertas ocasiones, si hay, por ejemplo, un fanatismo religioso, si hay una incapacidad de dialogar con la diferencia, entonces genera también un sesgo. Pero teniendo eso en cuenta, esta propuesta apunta a mirar el aspecto mucho más propositivo, y es que la espiritualidad genera en sí misma un aporte, y ese aporte es un recurso estructural, un recurso fundamental para la resiliencia, especialmente en ámbitos creyentes y en ámbitos religiosos. Y yo me atrevería a proponer, en esencia, algunos puntos de reflexión. Son ideas que he estado desarrollando, repito, en el campo pastoral y académico, con preguntas que le he hecho a ciertos fieles, a ciertos estudiantes, a ciertos compañeros y colegas durante este tiempo de la pandemia, queriendo indagar, reconocer si la espiritualidad o los recursos espirituales que ellos tienen han servido para afrontar particularmente esta crisis u otras crisis, como el duelo, la enfermedad, la pérdida del trabajo. Es decir, esta crisis ha generado muchísimos cambios para nosotros. Y entonces la respuesta a su pregunta deriva precisamente de este ejercicio, de este sondeo, de este diálogo con algunos compañeros. Y podría proponer, en esencia, 6 puntos. 6 puntos. Si Ivonne en algún momento quiere profundizar o preguntar algo en el camino, o si hay alguna pregunta incluso que ya se esté generando, puedo responder inmediatamente. O si no, presento estos 6 puntos de manera general. El primer punto tiene que ver con la espiritualidad y las creencias. Es decir, cómo las creencias, que son contenidos, que son aproximaciones a cierta forma de comprender el vínculo entre lo religioso, lo espiritual, lo trascendente y el sujeto, genera ciertas prácticas. Y esto apunta esencialmente a una expresión que yo parafraseo, y es: dime en qué crees y te diré quién eres.
cómo las creencias generan acciones, cómo las creencias son fuentes de acciones y por tanto de comportamientos. De hecho, las creencias influyen en nuestros comportamientos, en nuestras decisiones, en nuestras opciones de vida. Y gran parte de estas creencias religiosas provienen de nuestra familia, posteriormente del entorno social. Pero entonces, el punto es que la espiritualidad es una dimensión que repercute en el resto de las dimensiones humanas. Lo mismo podríamos decir de todas las dimensiones, todas repercuten en el todo. Pero aquí el punto es que la espiritualidad permite una comprensión del mundo y de la realidad. Algunas de esas prácticas espirituales que median las conductas de la familia se ven, por ejemplo, en la vida espiritual, en el caso concreto de la oración. Es decir, puede haber una relación muy profunda entre oración con salud psíquica, con oración y resolución de conflictos, con oración y la comprensión de los acontecimientos que estén viviendo, con la oración y la posibilidad de generar unas dinámicas positivas que permitan salir de esa situación de crisis o de adversidad. Por eso, cuando hablo de oración, no pienso solo en la oración de tipo religioso católico. Podríamos incluso incluir otros tipos de oraciones, como la meditación en algunos casos, hablando, por ejemplo, de otras esferas espirituales. Pero esta oración genera emociones, genera actitudes positivas, genera un ejercicio de sentirse protegido por, no solo por algo, sino sentirse protegido por alguien. Y es aquí donde el amor, la armonía, la serenidad, el bienestar, el perdón, de alguna manera tienen su fuente en este ejercicio de oración. Estoy hablando al menos de una práctica introducida en la familia y que se reconoce en este tiempo particularmente, que es la manera de orar. Por otra parte, cómo la espiritualidad influye a través de sus prácticas en la resiliencia, especialmente porque la práctica religiosa o espiritual inculca ciertos hábitos de vida, normalmente hábitos de vida saludables, que tienen que ver con el todo del sujeto. Y esto hace precisamente que se prevengan enfermedades, que haya una mayor atención frente al cuidado de sí mismo. Y hay un aspecto importante que podría ser denominado como la capacidad de afrontamiento. Es decir, el modo de creer en esos vínculos familiares caracterizados por la oración, en este caso concreto, permite afrontar la vida de manera distinta, porque a partir de la oración se generan unas estrategias de resolución, se genera una comprensión del sujeto, se genera una comprensión de sus relaciones y específicamente una solución a sus problemas. En este diálogo que les comentaba que he hecho con algunos fieles de mi parroquia o algunos estudiantes, decían precisamente que la oración permitía como abrir el horizonte de sentido para comprender que hay una fuerza protectora, hay un cuidado protector que impulsa a generar discursos mucho más positivos frente al futuro. Y precisamente es un factor de resiliencia. Es común, por ejemplo, escuchar a los padres de familia en este horizonte decir que la espiritualidad es un recurso de apoyo porque permite la relación con un ser superior. Y no solo como un proveedor, que es importante, sino como una figura paterna protectora, una figura paterna que cuida. Y esos lazos generados a través de esa relación, llámelo oración, llámelo encuentro, llámelo meditación, permite una generación de confianza. Y bien sabemos que la confianza es uno de los recursos internos más grandes que tenemos para salir, porque implica una visión del propio sujeto, una adecuada autoestima, una adecuada concepción de su lugar en el mundo, del lugar en el mundo, de poder amar y sentirse amado. Ese es un elemento importante. Otro elemento que a mi parecer descubre las creencias y las prácticas religiosas en nuestras familias, lo he querido denominar como la aceptación de la vulnerabilidad como acto educativo. Es decir, la familia educa para la resiliencia si educa en el realismo.
La resiliencia no tiene que ver con invulnerabilidad. La resiliencia no es apatía. La resiliencia no es no ha pasado nada. Por otra parte, la resiliencia indica, exige, demanda superar las crisis y los problemas sin derrotismos, pero también sin romanticismos exagerados. Por eso, la resiliencia en la familia implica un pacto con la realidad. Es decir, no negar el sufrimiento, no negar el dolor, pero sobre todo comprender el lugar de ese dolor, de ese sufrimiento, de esa prueba en el crecimiento del sujeto. Sin una actitud victimista que hace tantísimo daño, pero también sin una actitud negacionista que no permite reconocer las dificultades que acontecen en familia. Por tanto, una familia que educa en ese realismo, que no oculta el dolor, enseña a aceptar la realidad. Digo algo que puede ser un poco agresivo, pero así como nosotros en el campo educativo hacemos una especie de crítica frente a una educación, no sé, monetaria, estructurada por ciertos intereses externos al sujeto, yo puedo pensar que la familia también corre un riesgo cuando educa solo para el éxito, cuando educa solo para salir adelante, cuando educa solo para triunfar. ¿Y cuánto daño nos hace una educación pensada solo desde esta lectura en el campo familiar? Es decir, la aceptación del fracaso es uno de los elementos de resiliencia. Obviamente educamos para evitarlos, para no tener que afrontarlos, preparamos para la vida. Pero cuando en una familia hay demasiada sobreprotección, cuando se evitan los sufrimientos, se evitan los dolores, se evitan las pruebas, hacemos un daño muy grande a los hijos. Y eso lo insisto yo mucho en el campo, repito, pastoral especialmente. Por tanto, la sobreprotección y el hipercuidado hacen que no haya una suficiente preparación de afrontamiento para cuando el sujeto tenga que responder y se encuentre en entornos donde derive de sus propios recursos. Aquí pienso un poco en el informe de la UNESCO, de la Comisión Internacional sobre la Educación del siglo XXI, cuando hablaba de los 4 aprendizajes fundamentales. Y algunos de ellos tenían que ver precisamente con el aprender a vivir juntos y aprender a ser. Uno de los elementos de aprender a ser, aprender a convivir juntos, a vivir juntos. Y aprender a ser es entender la vida como un todo, con toda su complejidad, con toda su belleza, pero también con su dramaticidad. La vida es dramática, la vida es difícil, la vida es compleja y requiere entonces la utilización de todas las disposiciones internas, acompañados por otros, pero en esencia, donde el sujeto es protagonista de su propia vida. El sujeto es protagonista. Este tema de la vulnerabilidad abre un aspecto particular sobre algo que me llama mucho la atención y es cuánto sirve en la familia la educación en el reconocimiento de los propios límites. Es decir, si la resiliencia invita a aprovechar todos los factores del sujeto, todos los recursos, uno de esos recursos es el reconocimiento. Una orientación centrada en las fortalezas, pero una orientación que tenga en cuenta de las propias vulnerabilidades, el reconocimiento de los propios límites, de aquello que puedo y aquello que no puedo solo. Y si bien es un marco distinto, hay un autor que me llama mucho la atención, Henry Nouwen, que tiene una obra, se llama El sanador herido. Obviamente tiene un referente específico para el tipo de ayuda espiritual, pero en esta obra el autor elenca una imagen de un hombre que en su oficio, que en su servicio, que en su trabajo tiene que sanar a los demás, curar a los demás, ayudar a los demás a curarse, pero que no puede descuidar sus propias heridas. Entonces coloca la imagen de un maestro que está en un portal y al cual recurren muchas personas para ser orientadas, acompañadas. Pienso mucho en muchos de mis colegas. Y entonces este maestro lo que hace es desvendar una a una sus heridas y las cura nuevamente una a una. En cambio, los demás descubren todas sus heridas y después comienzan a cubrirlas todas al tiempo. Y dice,
Henry Nouwen en esta imagen que nosotros somos sanadores heridos. Es decir, nosotros sanamos en ocasiones a partir del recurso de nuestras propias heridas. ¿Qué sería de nuestro trabajo si no fuera por las heridas que tenemos? ¿Qué sería de nuestra vida sino por los aprendizajes, y no siempre gozosos, dichosos, felices, sino los episodios en ocasiones dramáticos de la existencia? Esa vulnerabilidad abre espacio a algo que yo he querido denominar la vulnerabilidad como empatía. Es decir, la vulnerabilidad genera compasión, pero una vulnerabilidad en un marco de resiliencia bien orientado. Claro, porque una herida abierta puede generar muchísimos daños. Bien puede, Iván. Padre, tengo unas preguntas, qué pena interrumpirlo, que no, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, bien hay un aporte, primero quiero leer ese aporte y ya luego las preguntas. Entonces, hay un aporte de Estela Contreras y ella menciona, es importante enriquecer el espíritu para poder actuar o ser resiliente en los contextos donde nos encontremos. La falta de ello se ve en la intolerancia que vivimos en nuestra sociedad. Ese es el comentario de Estela. No sé, padre, si le quiere agregar algo. Muy bien. De hecho, Estela, muchísimas gracias por el comentario. Y a continuación retomaré un aspecto importante y tiene que ver con la resiliencia y el cuidado, precisamente como respuesta frente a la intolerancia. ¿Qué es la intolerancia? La capacidad de relacionarme con el otro, de comprender al otro, de ubicar al otro, de sentirme uno con el otro. Una adecuada educación en este campo familiar, mediado por el reconocimiento de la vulnerabilidad, que me aproxima a la vulnerabilidad de otro, me hace compasivo, pero no solo compasivo, me hace capaz precisamente de generar discursos de apoyo, de cuidado y no de intolerancia. No quiero entrar en detalle, pero muchísimas gracias, Estela. Y hay dos preguntas, padre. Tuvimos ahí una falla técnica, pero ya, y también queremos invitar a quienes están acompañándonos hoy a que realicen más preguntas, también en la medida en que nosotros podamos tener la capacidad de poderlas responder prontamente. Entonces, dice nuestra directora de la especialización, Yolima Amado, ¿cómo comprender, padre Johnny, en ese recorrido histórico que su merced ha presentado, la progresiva desvirtuación de la espiritualidad en favor del consumo de prácticas espirituales o de objetos a los que se le asignan potencias trascendentes para afrontar las adversidades? Sí. Muchas gracias, Yolima, por la pregunta. Ciertamente, el término espiritualidad en la actualidad es muy complejo. Y es complejo, ¿por qué? Por la gran, digamos, la gran maleabilidad que tiene. La religiosidad es mucho más estructurada, más definida, más fácil ser enmarcada en un contexto, en una historia, en unos ritos, en unas prácticas concretas, con unos adeptos o con unos fieles que se circunscriben a ella. En cambio, la espiritualidad es mucho más compleja, porque en la espiritualidad intervienen precisamente comprensiones de todo tipo, donde no está marcado por unas estructuras, sino que pueden ser definidas a libre arbitrio de la propia persona, del sujeto, donde precisamente puede generar discursos donde ciertos símbolos, ciertas imágenes, ciertos objetos pueden adquirir ese poder trascendente y que para ellos representa precisamente un poder. Antiguamente eso tenía un nombre concreto que eran los tótem, por ejemplo. Actualmente se utiliza a través de imágenes y la riqueza es grandísima. Es decir,
la amplitud de recursos materiales a los que se les asignan poderes espirituales son de toda la cantidad que queramos, ¿sí? Y sobre eso pues hay aromaterapia, cristaloterapia, bueno, y todo lo que queramos. El tema importante, ¿cuál es? El tema importante en este aspecto es cómo se comprende la relación con ese objeto. Es decir, aunque el objeto represente, simbolice una fuerza trascendente, en el fondo siempre la búsqueda de algo que está por encima del propio sujeto. En otro horizonte, esto tendría un nombre. Es decir, desde las grandes religiones normalmente eso se llama idolatría, porque es considerar a las criaturas poderes divinos o fuerzas divinas. Pero en este discurso espiritual mucho más amplio, permite evidenciar la búsqueda de algo. Y aquí hay una diferencia grande. Mientras muchas espiritualidades se conectan con algo, asignando a fuerzas, a objetos, fuerzas sobrenaturales, las religiones normalmente se vinculan con alguien. Y aquí hay una grande diferencia. Una grande diferencia. La espiritualidad, aún permitiendo esos dos ámbitos, puede vincularme con algo o puede vincularme con alguien. Lo curioso es que el alguien no se deja reducir a un objeto, siempre es trascendente. Se manifiesta, se muestra, se revela, pero siempre está por encima del objeto. El objeto no es Dios. El objeto no tiene poderes divinos. Ahora, en un elemento, digamos, mucho más amplio, repito, no tan restrictivo, estos elementos naturales vienen considerados como potencias en cuanto a fuerzas naturales. Y realmente es cierto, es decir, todo lo que convivimos tiene algo, tiene energía, tiene fuerza. Y en ocasiones ese vínculo con esa fuerza, con esa energía, con esa potencia inherente. De hecho, la medicina, por ejemplo, tiene que ver con eso, la homeopatía tiene que ver con eso, con la fuerza inherente, las propiedades inherentes de las plantas en beneficio del sujeto. Entonces es como el sujeto se relaciona con el todo y aprovecha esa relación con el todo por el sí mismo. Pero el punto grande de diferencia es que hay una marcada línea espiritual cuando yo me relaciono con algo o cuando me relaciono con alguien. El alguien no se deja reducir a algo. Perfecto, padre. También tenemos otra pregunta y es, de acuerdo a los elementos que su merced estaba mencionando, frente a cuáles son esas dinámicas educativas, nace otra pregunta de Valeria, de la directora de Proyección Social Institucional, y ella dice que en esos aspectos que su merced estaba mencionando, padre, considero fundamental el acompañamiento y orientación. Para muchas familias no es tan fácil identificar esos recursos de apoyo. Sí. Valeria, muchísimas gracias por la pregunta. Es interesante, Valeria, y aquí no quisiera hacerlo, pero me toca generar un discurso en dos niveles. Cuando son familias creyentes, practicantes, sea cual sea su religión, en Colombia hablo particularmente, predominantemente católica o cristiana, o incluso sin ser practicantes, pero que han tenido esa ascendencia religiosa, para ellos los recursos son mucho más concretos, y tiene toda la razón Valeria. Para ellos los recursos están ahí, por tradición, por herencia, por experiencia normalmente de los abuelos. Entonces es fácil acceder a esos recursos y sin que haya una narración, una problematización de la influencia de esa experiencia religiosa en el aspecto resiliente, ellos cuentan con esos recursos. Y tiene razón Valeria cuando dice, pero ¿qué pasa cuando no han habido esas tradiciones que generan ciertas creencias y por ende ciertas prácticas? Y es donde uno descubre que la espiritualidad está por encima, la espiritualidad es más honda, es un recurso mucho más hondo del sujeto que la religión. Voy a hacer, no es para evadir la pregunta, pero voy a hacer una pregunta.
para iluminar esto. ¿Cuántas veces muchos de nosotros, frente a las pruebas, repito, el dolor, el duelo, la enfermedad, la tragedia, aún sin tener unas prácticas creyentes cotidianas, permanentes, estructuradas, recurrimos a ciertas dimensiones espirituales para afrontar ese dolor? ¿Cuántas veces la crisis nos ha hecho entrar en lo más profundo y en esa interioridad descubrimos una asistencia, una esperanza, un deseo de cuidado? Y en esa lectura interna del sujeto descubrimos la espiritualidad como un recurso interno que no proviene desde lo externo. Y esto es lo interesante. Es decir, la espiritualidad no es algo que solo yo aprendo, se puede ser aprendido, puede ser enseñado, pero la espiritualidad se trata, en el fondo, de un recurso interior del sujeto que puede salir, del que puedo echar mano cuando yo soy capaz de mirarme dentro. Es decir, cuando soy capaz de entrar a la comprensión de mi ser que necesita abrirse a un horizonte distinto. Cuando las pequeñitas manos que tengo no alcanzan a cubrir todo lo que tengo que hacer. Entonces descubre uno que las pequeñas manos están en manos de otras manos más grandes. Y se trata entonces de una comprensión de un recurso interior. Y a veces eso se media a través de ¿qué? Lo voy a decir al final y si no lo anticipo no pasa nada. A través de unas virtudes que son humanas y también son teológicas, que es la potenciación de la fe y de la esperanza. La esperanza termina siendo un recurso fundamental de la espiritualidad. Y hay una esperanza a nivel humano, temporal, pero hay una esperanza que se llama teológica, que es la esperanza en la asistencia divina. Y esa esperanza está vinculada a la espiritualidad, sin que yo tenga que pertenecer particularmente a un ambiente creyente. ¿Puedo o no hacerlo? ¿Dónde está el trabajo grande a nivel de la educación? Y es reconocer esto que he querido mencionar, el hombre como un todo, el hombre como un todo. Una educación que no reconoce, una educación que no posibilita el lugar de la espiritualidad en el sujeto, lo está minorando, le está quitando una gran potencia. No lo mencionaré en este discurso, pero son comunes en la actualidad, especialmente en el ámbito de la educación católica, la preocupación que hay sobre la espiritualidad en el campo educativo. Es decir, cómo promover la espiritualidad en el campo educativo como recurso para comprender al hombre en su totalidad. No necesariamente como religión, pero sí como recurso para que se comprenda a sí mismo en las grandes dimensiones. De alguna manera, se pagan las consecuencias al obviar este discurso. Ivonne, bien pueda. Parece que se le ha congelado la imagen, pero ya puede culminar la respuesta, padre. Qué pena. Es que hemos tenido problemas con la imagen. Con la imagen, muy bien. Sí. Resumo diciendo que es necesario colocar en el ámbito educativo la comprensión del sujeto en todas sus dimensiones. Y en esas dimensiones incluir lo espiritual, que difiere, que es distinto, obviamente, de lo somático, de lo físico y de lo psíquico. Ya hay un avance. Incluir en la educación lo psíquico y lo emocional, ya hay un avance. Pero es necesario seguir creciendo para reconocer la espiritualidad como dimensión del sujeto. No la espiritualidad como adhesión a una religión, sino la espiritualidad como dimensión del sujeto. Listo, padre. Hay otra pregunta y es, ¿quiénes hacemos procesos de ayuda, padre? ¿Sí? A las familias, ¿sí? ¿Qué herramientas necesitamos para el tema de la resiliencia? ¿Cuáles serían esas herramientas? Sí.
Digamos que hay un ámbito muy cercano. Cuando hablamos de acompañamiento, hablamos de aproximación al sujeto y a las dinámicas, a lo que vive. En mi ámbito concreto, digamos que tengo una facilidad porque el tema es afín. Es decir, hablar de la espiritualidad en el ambiente donde me muevo teológico y pastoral, digamos que es una práctica común. Pero, por ejemplo, en otros ámbitos, vincular la espiritualidad no es fácil. Y vincular ciertos ejercicios que evidencien la espiritualidad no es fácil. Pero yo pienso que hay como dos grandes aspectos que podrían ser trabajados desde la espiritualidad. Uno tiene que ver con este elemento que he mencionado sobre la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad nos hace reconocernos necesitados del otro y genera diálogos de relación, de reconocimiento del otro. La vulnerabilidad nos permite acercarnos al otro dentro de una dinámica relacional, donde no nos sentimos solos y donde sabemos que los demás cuentan con nosotros. Por tanto, un gesto concreto, un punto concreto que favorece la espiritualidad en el campo de la educación tiene que ver con la relacionalidad y el cuidado. Pasar de una visión de sí mismo, de autocuidado, a ser capaz de cuidar también el entorno. Otro aspecto importante que tiene que ver con este elemento de la vulnerabilidad es la capacidad de la interioridad, es decir, mirarse hacia adentro. Tener la capacidad, no sé si me están escuchando porque veo la pantalla apagada, Ivonne. Sí, padre. Detenida. ¿Sí está normal? Sí, padre, continúa. Muy bien. Entonces decía, el primer elemento es la vulnerabilidad. La vulnerabilidad que me permite comprenderme necesitado de relación. Y eso hace que la relación genere un diálogo entre el autocuidado y el cuidado del entorno. El segundo aspecto importante dentro de la espiritualidad como resiliencia tiene que ver con la creación de hábitos. Hay un riesgo muy grande, que es lo que yo denomino el riesgo del voluntarismo. En ocasiones hemos potenciado demasiado el discurso del yo soy, el yo puedo. Pero se genera un discurso que es discurso, porque el yo puedo, el yo soy capaz, depende de una estructura de hábitos, de disciplina, de comportamientos que tienen que ver con todo lo que el hombre es capaz de ser, porque ya cuenta con ello, pero con todo lo que el hombre puede llegar a ser potencialmente hablando. Si genera, si involucra en esas prácticas educativas un ejercicio que es lo que se denomina el ejercicio de la virtud, el ejercicio de los valores, que tienen mucho que ver con la espiritualidad. Es decir, hay un vínculo profundo entre valores, ética y espiritualidad. En las prácticas educativas, generar hábitos operativos del bien, así se llama. Hábitos operativos del bien. Es decir, ser capaz de promover, generar. Claro, la educación es un contexto mucho más amplio, no es lo mismo la educación de un niño en la escuela a la educación universitaria, por ejemplo. Pero aún así, la creación de hábitos. Hábitos que son ejercicios de disciplina, que cambian los propósitos, los buenos deseos por acciones concretas. Digamos que esos son dos elementos grandes, representativos, permitirían a su vez derivar en otros elementos más pequeños, más minuciosos, pero por ahora, para no alargar la respuesta, pienso que estos son dos elementos importantes. La relacionalidad como misterio de comunión y especialmente la superación del voluntarismo a través de prácticas concretas de virtudes mediadas por lo que soy, pero por lo que puedo llegar a ser, que es la lógica de sentido de la espiritualidad. Listo, padre. Tenemos otra pregunta de una de las estudiantes de la especialización. Entonces ella pregunta, ¿cómo esas comprensiones de la espiritualidad permiten la relación y comprensión con el otro desde su diferente creencia de la religión? Sí.
Noten ustedes que esa, ¿cómo se llama la estudiante, Ivonne? Me repite, Carolina, por favor. Carolina Parra. Carolina. Muy bien. Carolina, muchas gracias. Noten ustedes que ese impasse lo quise superar al inicio en las premisas cuando decía la diferencia entre religión y espiritualidad. Claro, cuando hablamos, si este discurso fuera solo desde lo religioso, y religioso cristiano, religioso católico, hay unos aspectos muy concretos, muy específicos de esta práctica. Pero cuando el discurso se establece en un nivel distinto, mucho más maleable, como es el de la espiritualidad, no se generan los conflictos. Este diálogo viene generado no desde la religión, sino desde la espiritualidad. Y por eso permite una comprensión mucho más rica, donde no hay contradicción, donde no hay, digamos, un posicionamiento discriminatorio frente a otras prácticas y creencias religiosas. Voy a decirlo de manera simple. Cuando hablamos de espiritualidad, hablamos del mínimo común denominador de la religiosidad al interior del sujeto. No hablamos de lo máximo, de las estructuras, sino de lo mínimo. Y al hablar de ese mínimo, se permite que cada uno, desde ese mínimo interior, que es la espiritualidad, que está muy mediada por su comprensión, por su riqueza, incluso por su propia decisión, permite establecer un diálogo mucho más propositivo y no excluyente y discriminatorio. De hecho, noten ustedes que en este discurso, cuando hablé de la oración, hablé también de la meditación, que es una manera de vincularse desde otras espiritualidades con lo trascendente. De hecho, Boris Cyrulnik, que saben ustedes que es el padre de la resiliencia, él insiste en un aspecto interesante. Él dice, tiene una obra reciente del 2017, donde habla de la fe como resiliencia. Y él mismo, en esa obra, dice que la religión puede presentar elementos positivos para la resiliencia, pero elementos negativos para la resiliencia. Dentro de los elementos negativos tiene que ver con el fanatismo y la exclusión. Es decir, cuando no se permite el diálogo con los demás. En cambio, dice, hay un aspecto positivo de la resiliencia cuando ésta permite precisamente comprender que todos tienen la posibilidad de acceder a lo religioso desde condiciones interiores. Hay un aspecto interesantísimo. De hecho, el Papa Francisco recientemente ha emitido un documento, Fratelli Tutti, y uno de los elementos particulares de ese documento es eso, es la capacidad de dialogar con el otro, a nivel cultural, a nivel político y especialmente a nivel religioso. Entonces, la respuesta es eso. El discurso sobre lo espiritual es el mínimo y sobre ese mínimo se puede empezar a trabajar. Listo, padre. Me están, creo que hay otra pregunta, padre, entonces me permite un momento que ya, a ver si la encuentro. Padre, ¿de qué manera, bueno, su merced ha hablado el diálogo entre familia y espiritualidad, y ya como para ir cerrando y tener elementos clave, es que podríamos, desde el aspecto educativo, ¿sí? Sabemos que hablar de educación es un término, desde la educación es una categoría macro, pero qué elementos que su merced haya visto desde las prácticas educativas que se están reafirmando, no solamente en los colegios, en las universidades, en los institutos de educación superior, frente al desarrollo de las capacidades y frente a la resiliencia, en este caso. Sí, bueno, la pregunta es, obviamente es amplia, pero yo podría enumerar 3 aspectos, si es necesario después los profundizo, pero solo los mencionaré por cuestión de tiempo. Uno de ellos tiene que ver con la terapia de la relación, es decir, el aspecto curativo de las relaciones humanas.
Las relaciones que se establecen entre docentes y estudiantes son relaciones afectivas, que en ocasiones soportan, sanan, digamos que nunca podrían suplantar las relaciones paterno-filiales, pero en ocasiones sabemos por la práctica que es así. Es decir, las figuras protectoras, figuras significativas son importantes en la educación. Y en ocasiones esas figuras son los profesores, son los docentes, que terminan siendo unos segundos papás, porque normalmente se dice que la escuela es una segunda casa. Entonces, no entro en detalles, si hay algo por decir, profundizar, lo retomo, pero por ahora, el valor curativo de las relaciones interpersonales. Somos lo que construimos. Y aquí pues hay muchos teóricos sobre el tema, desde la filosofía, desde la teología. Bueno, por ejemplo, Merleau-Ponty, por ejemplo, habla del valor de la relacionalidad. Un autor que se maneja mucho desde las ciencias humanas y sociales es Minuchin, entender precisamente toda esa dinámica de las relaciones que son importantes y que construyen. Hay un segundo elemento y tiene que ver con la capacidad de narrar, la narración como un acto terapéutico, la narración como un acto incluso hermenéutico, ayudar a que los niños, a que los jóvenes narren, la importancia de la narrativa. Somos lo que decidimos narrar. Hay que aprender a narrar, hay que aprender a hablar. Y en ocasiones en la escuela se favorecen esos diálogos que desafortunadamente no se presentan en la casa. Y es el diálogo profundo, el diálogo desde las emociones, el diálogo desde la comprensión, el diálogo que no solo es curativo por la manera de comentar y de decir, sino por la resignificación que hay en el diálogo. Boris Cyrulnik habla mucho de ese aspecto. Es decir, la resiliencia tiene un factor importante cuando somos capaces de narrar lo vivido desde una altura distinta. Es decir, no volver a narrar el sufrimiento, sino narrar el sufrimiento desde la resignificación. De esa manera, la narración permite superar, pasar, salir adelante. Y el tercer elemento que me parece significativo en este campo educativo es el tema de la pertenencia. Es decir, si hay algo que construye, que edifica objetos resilientes, es la pertenencia, es decir, el sentir que pertenece a, que en el fondo es lo mismo que decir sentirse vinculado a alguien. Y es importante decir entonces que normalmente la resiliencia es posible, no solo porque se hace la pregunta ¿para qué?, sino ¿para quién? Siempre la relación con el otro. De hecho, la educación apunta a eso. Educa no solo a la construcción del sujeto, sino ese sujeto en su relación con el mundo, con la transformación. Ese mundo posible que cree, que desea, pues depende también. Y eso genera vínculos de pertenencia, por tanto, vínculos de cuidado, vínculos de tolerancia, vínculos de diálogo. Listo, padre. Yo ahí quisiera agregar 2 elementos, si me permite. También veía la necesidad de el diálogo con el contexto. Digamos que en cierta medida cuando el sujeto es capaz de leer e interpretar su mundo, ¿sí? Más allá del código escrito y verbal, ¿sí? También desarrolla unas capacidades también del establecimiento de límites que su merced había manifestado con anterioridad. Sí, que en la misma familia también uno determina esos límites, ¿sí? Entonces esa lectura de contexto de la que nos habla también Freire, ¿sí? Del diálogo con la realidad, nos permite también tener otra lectura de la resiliencia, ¿sí? O sea, digamos que desde otra mirada, más allá de que el ser humano sea capaz de afrontar X situación, pero también está el ser humano que es capaz también de decir, esto no lo permito, ¿sí? De establecer ciertos límites frente a diferentes tipos de violencia, frente a diferentes situaciones que lo vulneran, como su merced también lo ha manifestado dentro de la charla. Y también tenía
esa mirada del cuidado también, que desde quienes estamos trabajando en las relaciones de ayuda, ¿sí? No solamente con las familias, sino también con sujetos en el ejercicio orientacional. Y desde esa medida, padre, ya hay muchos elementos y es otra mirada de la resiliencia, ¿sí? Que nos permite ver ese abordaje más liberador, ¿sí? De los sujetos. Entonces, pues ese es como también un comentario mío de cierre. No sé, padre, si se quiere ahondar. Sobre eso, de hecho, a nivel teológico se ha trabajado mucho. Por ejemplo, Gustavo Gutiérrez, Leonardo Boff, la educación popular de Paulo Freire, precisamente, insiste en eso. Es decir, cómo hay una relación profunda entre espiritualidad y relacionalidad. Es decir, a la base de una profunda espiritualidad hay una relación de cuidado consigo mismo, autocuidado, de cuidado en las relaciones, y un tema que es muy común en la actualidad y es el cuidado con el otro, pero el otro, no solo el otro sujeto personal, sino el otro como entorno, como ambiente. Y eso tiene que ver exactamente con una interpretación a la lectura de la realidad en el contexto, en el momento específico donde se vive, y contexto con una mirada honda. Es decir, no solo una mirada de la hora de la problemática, sino una mirada prospectiva, una mirada hacia el futuro posible, que es en el fondo la riqueza del término la resiliencia y la espiritualidad. Es, ¿qué futuro posible permite transformar ese trauma o ese dolor en algo más rico? De hecho, las grandes representaciones y narraciones de personajes, entre ellos Víctor Frank y, por ejemplo, Boris Cyrulnik, tiene que ver con eso. ¿Qué sería de la vida de ellos si no hubieran narrado su historia desde este lenguaje distinto? Y siempre tuvieron entornos de cuidado, de protección y de relaciones significativas que les ayudaron a narrar distinto y, por tanto, a ser distintos. ¿Listo, padre? Listo, Padre, muy bien. No sé si el padre quiere dar alguna pequeña conclusión para ya hacer el cierre, padre. Muy bien. Primero, agradecerles a ustedes por la paciencia, agradecerles por las preguntas muy valiosas, muy ricas. Yo solo quería, de hecho, la propuesta era esta, era presentar una propuesta. Es un trabajo sobre el que pienso, digamos, me apasiona, y es cómo recuperar la espiritualidad como un factor olvidado. Es decir, quitar la mala fama de la espiritualidad, entender la espiritualidad en la relación con el sujeto y entender esa espiritualidad como un factor fundamental, no solo para comprenderse, sino para ser. Cómo la espiritualidad potencia el ser, ayuda a ser. Aquí lo vinculé con la resiliencia, pero la espiritualidad como una dimensión de sujeto tiene que ver con el todo. Y esto como una apuesta en el campo educativo, recuperar la visión integral del sujeto. Y una visión integral no se daría si no se comprende esta dimensión espiritual. Y cómo influyen todas las relaciones, entre ellos las educativas. Muchísimas gracias, padre. Padre, quisiera pues agradecerles a todas las personas que nos acompañaron hoy, agradecerle a usted por sus aportes, agradecerle al equipo de comunicaciones también por apoyarnos. También queremos extender la invitación para que pues las personas también los estudiantes, docentes y de externos quienes nos acompañan, para que participen a las demás conferencias, charlas que se van a llevar durante esta semana a cabo. Entonces, sería importante para el tema del coloquio. Entonces, extendemos pues la invitación y también les agradecemos registrar la asistencia. Muchísimas gracias por el espacio. A todos, muchísimas gracias. En nombre de la Fundación Universitaria Monserrate, Unimonserrate, agradecemos a todos nuestros invitados, al Padre Jonier de Jesús y al especialista Ivonne Gómez por habernos compartido esta charla tan interesante el día de hoy. De igual forma agradecemos a nuestros estudiantes, docentes, administrativos,
al sistema educativo de la Arquidiócesis de Bogotá, CEAP, y al público en general que nos acompañaron. No olviden registrar su asistencia en el link que está fijado en el chat de Facebook. Aprovecho para recordarles el conversatorio que tenemos hoy a las 5 de la tarde, titulado Fases Imperfectas, una construcción constante, contextualización Bolivia-Colombia. De igual forma, les invitamos a participar en los diferentes eventos programados para el transcurso de la semana. Nuevamente, gracias por acompañarnos a este segundo encuentro del Coloquio Internacional Unimonserrate. Les deseamos un feliz día.